Hoy hablaremos sobre la obra La creación del patriarcado, titulado como The Creation of Patriarchy, escrito por Gerda Lerner y publicado originalmente en 1986. Esta es una obra fundamental de la historia de las mujeres que argumenta que el dominio masculino no es natural ni biológico. Este libro surge en un contexto en el que el feminismo buscaba explicar históricamente las desigualdades de género, demostrando que el patriarcado es una construcción social que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. A continuación, presentamos un recorrido por la introducción, el capítulo 1 y 2 del libro, a partir de distintos aportes que nos permiten comprender cómo se origina y se consolida el patriarcado. Hola, somos el Grupo 1 integrado por 10 mujeres para abordar desde la materia aspectos psicosociales de la violencia contra las mujeres de la Maestría de los Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Abordaremos la lectura titulada La creación del patriarcado de la autora Gerda Lerner del año 1986, en su capítulo 1 y 2. Para la construcción de la perspectiva de esta obra, la autora nos establece que parte de las obras teóricas del feminismo moderno han descuidado los estudios históricos feministas y que desde el punto de vista práctico ella ha observado en su carrera los fuertes cambios de conciencia que experimentan las estudiantes de historia de las mujeres que han transformado sus vidas, ya que se plantea una distorsión entre el saber histórico y la crítica feminista. Esta relación conflictiva de las mujeres con la historia es evidente, a pesar de ser o a pesar de que somos actrices importantes a lo largo de la evolución del mundo, la construcción social, a través de la transmisión de generación en generación de costumbres, saberes y tradiciones. La autora distingue la historia con H minúscula, que son los sucesos del pasado que recuerda a la humanidad, y la historia con H mayúscula, que es el registro del pasado, el registro de este pasado que data de la época de la antigua Mesopotamia. A partir de acá se instauró la narrativa desde lo masculino, obviando la perspectiva femenina. Un aspecto importante es que las mujeres y los hombres fueron excluidos de estos registros por su clase social, tomando en cuenta su clase social, pero solo las mujeres fueron excluidas tomando en cuenta su sexo. Las mujeres no solo fueron excluidas de la historia, sino también de participar en la construcción de símbolos, ciencias, filosofías y teorías. Por otra parte, la autora nos establece que las mujeres tomaron conciencia de su posición subordinada hace 3.500 años. En consecuencia, nos refleja que el proceso histórico por el cual se estableció e institucionalizó el patriarcado está basado en cambios en la organización del parentesco, en las relaciones económicas, en la instauración de las burocracias religiosas y en las burocracias estatales, con la ascensión también de dioses masculinos. En la lectura también nos establece que este proceso se desarrolló en el transcurso de casi 2.500 años, desde aproximadamente el año 3100 al 600 a.C. La autora se concentra en el tema del control de la sexualidad femenina en toda esta construcción histórica y en las consecuencias y en las causas de dicho control sexual. Es por eso que el capítulo 1 y el capítulo 2 habla sobre la apropiación por parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres que ocurrió antes de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Buenas, mi nombre es Norma Yestarán. Yo voy a continuar con la segunda parte de la introducción del libro del origen del patriarcado. Ella trabaja 10 propuestas que tienen que ver para explicar la diferencia de clase, de la definición de clase tanto hombres para mujeres. Pero cuando ella comienza a hacer este trabajo se da cuenta que lo que es la parte de la reproducción y la parte de la fertilidad, el hombre poseía control total sobre la mujer y decide también trabajar esa parte y enfocarse ahí. La mujer era vista como una diosa, como la parte de la adivinadora, y tenía un orden social muy importante dentro de la civilización de Mesopotamia. Posteriormente era vista también como la mujer que daba vida, como la parte de la fertilidad, y era venerada tanto por hombres como mujeres. Cuando se da la monarquía, pierde ese valor, pierde ese peso de sacerdotisa ante con el hombre, y pasa el hombre a ser el Dios, el que tiene el control total.
se seguía respetando la parte de ella de su fertilidad, pero el hombre asume el control. Cuando se da esta parte de la monarquía, ella tiene dos conceptos clave, o maneja dos conceptos clave, que son la parte de la simbología y la parte de la metáfora. ¿Por qué la simbología? Bueno, al ser la parte de la diosa, ella representaba un factor importante dentro de la sociedad. Al quitársele ese poder, el hombre asume el control. Entonces ella aquí trabaja dos metáforas que son importantes, y es una de las propuestas, de las últimas propuestas que ella trabaja, que es donde la primera, esa devaluación que presenta la mujer, se da como base en la civilización occidental. Y la otra metáfora importante es la filosofía aristotélica, donde la concepción de la mujer es vista como carente, que le falta algo en relación con el hombre. Ya de aquí se comienza a ver lo que es la base de lo que va a ser la civilización occidental, cómo la mujer es subordinada en relación al hombre, y se institucionaliza lo que es la parte del patriarcado. Otra autora como Joan Kelly también propone lo que es la parte de la inclusión de la mujer, que haya igualdad. Ellas como historiadora le dan una fuerza importante a visibilizar, evidenciar lo que ha sido la mujer dentro de estas sociedades y dentro de esas civilizaciones, para ellas poder formar y dar peso en lo que es la disminución y ver el patriarcado como un proceso no natural, sino como algo histórico construido. En las primeras páginas del capítulo 1, titulado El origen, la autora Gerda Lerner deja en evidencia una distinción importante entre la historia del origen del patriarcado, que ha sido contada como una realidad irrefutable, y la historia que ha sido construida a partir de nuestras preguntas del presente. Es importante pensar que durante años el patriarcado se consideró como un hecho natural y biológico. Sin embargo, la autora nos invita a cuestionarnos este planteamiento a partir de las siguientes preguntas: ¿cómo, cuándo y por qué se produjo realmente? Por un lado, la ideología cristiana, y por otro lado, la ciencia, por ejemplo, a través de la teoría darwiniana, reforzaron la idea de una subordinación inevitable de las mujeres, ya fuera por un designio divino o por la supervivencia del más apto. Se usó la biología para excluir a las mujeres de oportunidades educativas y en otros ámbitos, asumiendo que procesos como el embarazo, la menopausia o la menstruación nos convertía en seres inferiores. Gerda Lerner nos plantea otra duda necesaria: ¿qué pasa con la idea de universalidad de subordinación femenina? Y nos dice que esta idea ha sido validada por tradicionalistas religiosos y científicos durante siglos, pero también nos dice que por años las pensadoras feministas también se han encargado de cuestionar esta concepción. Esto nos lleva a otra pregunta que hace la autora: ¿alguna vez existió un modelo alternativo de sociedad diferente al patriarcado? Para responder esta pregunta, Gerda Lerner recurre a la antropología y nos dice que, lejos de las afirmaciones sobre la superioridad física masculina, las evidencias muestran que en otras sociedades, como las cazadoras recolectoras, el alimento principal provenía de las mujeres y los niños, lo que permitía la supervivencia. Además, se han encontrado otras sociedades donde las funciones de los sexos son complementarios, lo que les permite tener un estatus igualitario. La autora también nos muestra que la defensa de la supremacía masculina, basada en un determinismo biológico, ha cambiado a lo largo del tiempo y ha sido adaptable y flexible. Cuando el argumento religioso perdió fuerza, apareció la ciencia. Por ejemplo, el psicoanalista Freud creía que el modelo estándar de ser humano era el hombre. Para él, la mujer no era un ser completo por sí misma. Era un ser anormal que no tenía pene y que tenía una estructura psicológica enfocada en luchar por compensar esa diferencia. Más recientemente, la sociobiología de Wilson vino a argumentar que la división sexual del trabajo está configurada en nuestros genes. Por lo tanto, hace una reducción del rol de las mujeres, asegurando que su posición no es una imposición social, sino que es una respuesta a sus propias necesidades físicas y psicológicas. Para la autora, los tradicionalistas pretenden que las mujeres sigamos atadas a roles del neolítico, ignorando que la tecnología y la medicina se han encargado de hacer una separación entre la reproducción y la supervivencia. Considerar que la maternidad es el único objetivo de la mujer es una posición determinista y reduccionista. La autora nos deja claro que no fuimos borradas de la historia por error o por equivocación, sino por una intención de ejercer control. Pero además nos dice que el patriarcado no es eterno ni natural,
que es un proceso histórico que tuvo un inicio y por lo tanto también puede tener un final, pero donde es necesario cambiar las condiciones sociales y culturales. Siguiendo con la argumentación del capítulo 1, la autora hace referencia a la teoría de Edward Wilson, un biólogo que nos habla del sustento biológico del comportamiento social, ¿no? Y justamente la autora señala que estas teorías sirvieron para una crítica fuerte de las feministas por considerar que, bueno, que eran teorías con falta de pruebas, que eran unos supuestos acientíficos y desde su punto de vista justamente señalar que las sociedades de hombres y mujeres en el neolítico, por ejemplo, no es el mismo el momento que en el momento que escribe la autora, ¿no? O en las épocas actuales. Y que justamente los avances tecnológicos han significado, por ejemplo, que a los hombres sirvan para suplir su esfuerzo físico, ¿ok? Las maquinarias y todo este tipo de cosas. Mientras se pretende que a pesar de ese progreso científico, las mujeres continúen al servicio de la especie, ¿no? Como consecuencia de su biología. Se pretende que las mujeres sigan cuidando a los hijos en casa y pendientes pues, de todas las tareas de cuidado. Es una cita específica de la autora, dice, bueno, el hecho de que las mujeres tengan hijos responde al sexo. Que las mujeres los críen se debe al género, es una construcción cultural. El género ha sido el principal responsable de que se asigne un lugar determinado a las mujeres en la sociedad. Entonces allí ella va justamente desmontando quizás esta teoría de lo natural, de lo biológico y que eso signifique la subordinación de las mujeres, ¿no? Y justamente habla de los avances, por ejemplo, en la medicina, en la menor mortalidad infantil, en una mayor esperanza de vidas y que por ende ya no es necesario que las mujeres únicamente se dediquen a la reproducción de los hijos, ¿no? Otro de los aspectos interesantes de este capítulo es el análisis que ella hace a la teoría marxista y cómo ésta ha influido también en la creación de la teoría feminista, ¿no? Al indicarse justamente o al hacer el análisis de la obra de Federico Engels, El origen de la familia y la propiedad privada, ¿no? Donde justamente nos habla de cómo el surgimiento de la propiedad privada pues deviene en el surgimiento también de la familia monógama y que esta funcionó como una herramienta para controlar la sexualidad femenina y garantizar la legitimidad de la descendencia. Entonces, igualmente también como parte de este capítulo, ella habla sobre o rescata la idea o el análisis que hace Levi Strauss sobre el intercambio de las mujeres, ¿no? En la prehistoria para evitar guerras, cómo los pueblos intercambiaban a las mujeres como que si fueran una mercancía. Entonces es interesante cómo hace Lerner este análisis sobre la presión de las mujeres a través de las diferentes épocas y cómo a medida que avanza este capítulo va señalando estas ideas. Mi nombre es Ani Carmen Chirinos y voy a seguir con lo que estaba planteando Rosy, tratando de responder al cuestionamiento de por qué las mujeres fueron las primeras en ser cosificadas en esta oportunidad, en el diálogo que establece Lerda Gerner, a través de estas tres teorías que tratan de explicarlas: el estructuralismo de Levi Strauss, la teoría de la naturaleza versus cultura de Cherry Orner y el maternalismo de Bachofen. Comenzando por Levi Strauss, ¿verdad?, quien planteaba que el tabú del incesto y la exogamia fueron el invento que obligó a las tribus a poder intercambiar las mujeres, ¿no? Para poder crear alianzas pacíficas. Aquí cita también a Gail Rubin, que lo formula como que, bueno, en este sistema los hombres tenían derechos sobre las mujeres, sobre sus parientes femeninas, pero las mujeres no tenían derechos ni sobre sus parientes masculinos, y eso trae a la conclusión que tampoco tenían derechos sobre sí mismas. Entonces esto permite ella afianzar que existía una cosificación y que era real, pero que esa cosificación hacía falta poderle colocar una crítica que fuera contundente, y se hace la pregunta de si los hombres fueron los que impusieron esta estructura, ¿cómo ocurrió esta imposición? ¿Por qué intercambiaban mujeres y por qué no intercambiaban hombres? Y sobre todo,
por qué las mujeres aceptaron, incluso cooperaron en este sistema, que además hace la crítica de que no hay una teoría que explique esto. Luego pasa a Cherry Ochner y su ensayo de qué es la naturaleza, como a los hombres la cultura, es la naturaleza de las mujeres como a los hombres la cultura, porque ella aquí argumenta que en las sociedades las mujeres están asociadas con la naturaleza, que es el cuerpo, la reproducción y lo doméstico, los hombres con la cultura, lo público, el pensamiento, el poder, y que la cultura valora y domina la naturaleza, y por eso es que empieza esa lógica jerárquica. Sin embargo, Lerner toma de ahí, aunque critica el universalismo, ella toma de ahí que permite explicar que no solamente hay una explicación detrás de esta jerarquía social y económica, sino que también hay un sistema de creencias. Y por último, ¿verdad? La tercera corriente que debate es el maternalismo, que es de Bachofen. Bachofen decía que en algún momento existió un matriarcado donde las mujeres desarrollaron la cultura, la agricultura y todo esto, pero todo esto estaba basado en el amor maternal, en enaltecer el amor maternal y la crianza. O sea, porque una mujer cría a los hijos, entonces los hijos pues son hombres los que fomentan la cultura, ¿no? Que feministas como por ejemplo Elizabeth Cady Stanton retoman esta idea para decir, como somos madres, tenemos una misión especial para disminuir la violencia masculina, que en su momento Lerner dice, esto fue valioso porque le permitió acercarse al sufragio, pero que es importante seguir criticando porque pone las diferencias biológicas como determinantes, ¿no? Y para acá yo quisiera citar, ¿verdad? Esto último está para poder cerrar. Y Lerner dice, en vista de las pruebas históricas de la consistencia de una idolatría simbólica de las mujeres y el estatus inferior a que realmente tienen, refiriéndose, por ejemplo, a la Virgen María, a la Edad Media o a Hollywood de la Edad Moderna, una vacila en elevar estas evidencias a la categoría de prueba histórica. Y ella aquí dice que por utilizar símbolos femeninos no necesariamente es porque tiene que ver una jerarquía en estos símbolos. Y ella finaliza con una conclusión muy importante, y es que menciona que hay una verdad incómoda detrás de todo esto. No existe una sola sociedad conocida donde las mujeres controlen sus propias decisiones. Entonces no hubo un matriarcado. O sea, ya se empieza a hacer la pregunta, ¿cómo empezó el patriarcado y por qué las mujeres colaboraron en su propia coordinación? Gracias. Lisbeth Cordero, conversando sobre las sociedades matriarcales, planteamiento desarrollado en la obra de Gerda Lerner. En el texto, la autora nos exhorta a comprender que el patriarcado no es una constante biológica, sino una construcción histórica que tuvo un inicio. Y en este inicio se rastrea la existencia de sociedades en donde las mujeres ejercieron poder sobre los hombres. Durante el siglo XIX, figuras como Johann Bachofen y Friedrich Engels describieron una etapa histórica previa al dominio masculino. Bachofen propuso el derecho materno como una fase donde predominaba la autoridad moral de las madres. Y Engels, por su parte, situó la igualdad entre hombres y mujeres en un comunismo primitivo que terminó con la aparición de la propiedad privada. En la búsqueda de la existencia de sociedades matriarcales, Lerner nos exige un rigor conceptual. Un matriarcado no es simplemente una sociedad donde las mujeres son respetadas. Es un sistema de dominación femenina que reflejaría al patriarcado actual. Esto implicaría el dominio de la mujer en la esfera pública y comunitaria, la definición de los valores y sistemas explicativos de la sociedad, el control de la propiedad y, crucialmente, el control del comportamiento sexual de los hombres por parte de las mujeres. Tras décadas de investigación, la conclusión es tajante. No existe evidencia arqueológica de que haya existido una sociedad matriarcal bajo estos términos de poder. Sin embargo, en ese contexto, es vital no confundir la ausencia de sociedades matriarcales con la existencia de condiciones de igualdad y complementariedad entre hombres y mujeres. Ello se refleja en la existencia de sociedades matrilineales y matrilocales. En ellas, el linaje y el lugar de convivencia se sigue según la madre, aunque el poder decisorio final solía siempre estar en manos de un varón de más edad. Para comprender cómo se entretejía la igualdad entre hombres y mujeres, la autora analiza a las sociedades recolectoras y cazadoras. En estas sociedades preagrícolas, la supervivencia dependía de la naturaleza. Aunque la caza masculina ha sido glorificada, la recolección femenina de raíces, granos y frutos aportaba más del 60% de las calorías que necesitaba el grupo. En busca de evidencia física del estatus elevado que tenían algunas mujeres, Lerner valora los asentamientos del Neolítico, específicamente en la ciudad de Catalhuyuk, en la actual Turquía, datada entre 6.250 y 5.720 años antes de Cristo. Allí el arqueólogo James Millar
descubrió una práctica funeraria excepcional. Los restos se enterraban en el ámbito doméstico bajo plataformas abajo de las casas. De un total de 2.000 entierros, se visibilizan 4.000 entierros de individuos que presentaban un estatus superior. Las mujeres allí enterradas fueron enterradas con joyas y espejos. Y dentro de este grupo destaca el hallazgo de 11 osamentas pintadas con ocre rojo, en las cuales se incluyen restos femeninos. Un tratamiento ritual simbólico que refuerza la tesis del estatus privilegiado de las mujeres dentro de la comunidad. Bueno, como ya lo han adelantado mis compañeras, a estas alturas del texto, la autora Gerda Lerner empieza a cuestionar la idea de que la subordinación de las mujeres haya existido siempre o sea natural. Primero, ella lo hace analizando evidencias arqueológicas de Katal Uyuk, un asentamiento neolítico en Turquía, donde se han encontrado pruebas de relaciones relativamente igualitarias entre hombres y mujeres, como la matrilocalidad o el culto a diosas. Sin embargo, la autora advierte que estas evidencias no prueban necesariamente la existencia de un matriarcado, sino que más bien muestran que existieron modelos sociales alternativos al patriarcado, lo que implica que la desigualdad de género no es universal ni es inevitable. A partir de este punto, la autora propone un cambio de enfoque. En lugar de buscar un origen único o idealizado como un pasado matriarcal, empezar a entender que tanto hombres como mujeres construyeron conjuntamente la civilización, incluyendo el sistema patriarcal. Esto plantea un dilema y una pregunta clave, y es cómo participaron las mujeres en la creación de un sistema que terminó subordinándonos. Lerner critica las explicaciones tradicionales porque las considera androcéntricas al asumir el dominio masculino como natural, o ahistóricas al imaginar un matriarcado que no tiene evidencia sólida. En cambio, ella propone estudiar el patriarcado como un proceso histórico, cambiante, complejo, lo cual significa analizar cada sociedad en su contexto específico, evitar explicaciones que sean simplistas o de causa única, empezar a comparar distintas culturas y épocas y entender que las relaciones de género también evolucionan con el tiempo. Luego Lerner introduce una hipótesis sobre los orígenes más antiguos de la organización social y ella explica que desde la evolución humana las mujeres empezaron a tener un papel fundamental, ya que la dependencia prolongada de los bebés hizo muy central y muy importante el rol materno. Luego las mujeres encargadas de la recolección también contribuyeron al desarrollo de actividades claves como el uso de algunas herramientas, pero también la cooperación social. Esto sugiere que el papel de las mujeres fue crucial en la evolución humana y no secundario, como muchos autores dicen. Finalmente, ella plantea que comprender históricamente el patriarcado nos permitirá desarrollar una conciencia crítica que no solo nos ayude a explicar el pasado, sino que abra por fin la posibilidad de imaginar y de construir formas más igualitarias en el futuro. Ella reitera que el patriarcado no es necesario, no es eterno, sino que es una construcción en la que participaron hombres y mujeres y por tanto también puede ser transformado por hombres y mujeres. Seguimos viendo los aportes de Gerda Lerner, los cuales son fundamentales para observar la historia con perspectiva de género real. Por ello, hemos denominado esta parte como de la prehistoria funcional a la trampa de la dominación. Lerner sostiene que la dominación masculina es un fenómeno histórico, en tanto que surgió de una situación determinada por la biología y que con el paso del tiempo se convirtió en esa estructura creada e impuesta por la cultura. Vemos entonces cómo Lerner nos habla de esos orígenes funcionales de lo que hacían las mujeres y los hombres en el periodo neolítico. Vemos entonces cómo en esta época era fundamental la valorización del trabajo reproductivo, de la labor de la madre, al punto de ser considerada, y fue uno de los inicios de esa religión, donde tenía no un hombre barbudo, sino a una diosa madre. Y esto se refleja
en algunas imágenes, algunas que nos llegan o que se ilustran de esa época. Entonces vemos cómo esos orígenes funcionales. La primera división sexual del trabajo surgió como respuesta práctica a necesidades de supervivencia. Tareas compatibles con la maternidad coexistieron con otras labores complementarias. Vemos entonces cómo se le va a dar un gran valor a estas labores. No es que el que los hombres se enfrentaran con las bestias era más valorado que otras tareas o que las tareas que hacían las mujeres. Simplemente ambas eran fundamentales para la supervivencia. También nos habla de la transformación cultural. Con el tiempo, esa división funcional se sedimentó culturalmente, volviéndose norma y fundamento de jerarquías de género. Vemos entonces cómo la autora rechaza el tema de que no es natural. Incluso hay una cita textual que ella nos dice: solo acepto la explicación biológica en los primeros estadios de la evolución humana, y ello no significa que una posterior división sexual del trabajo basada en el hecho de ser madre sea natural. Entonces, estas ideas son fundamentales. Además que, bueno, ella cita algunas autoras también. Partiendo de lo que ya se ha explicado sobre el origen del patriarcado, Gerda Lerner profundiza algo clave: cómo las mujeres pasan a ser utilizadas como un recurso dentro de las primeras sociedades. En este segundo capítulo, Lerner nos explica que en las sociedades triviales las mujeres eran intercambio entre grupos de hombres, y esto no se trataba de decisiones individuales, sino de acuerdos entre familias o tribus. A través de estos intercambios se creaban alianzas, se evitaban conflictos y sobre todo se fortalecían las relaciones de poder. Es decir, las mujeres funcionaban como un medio de conexión entre hombres más que como sujetas con autonomía de esos procesos. Pero este intercambio no era solo social, también tenía un objetivo muy claro, y era la reproducción. El valor de las mujeres estaba profundamente ligado a su capacidad para tener hijos, porque estos hijos no eran vistos simplemente como descendencia, sino también como una garantía de continuidad del grupo. Aquí comienza a construirse algo fundamental, y es el control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres. Lerner plantea que este control no es casual. Además, ella nos dice que tiene que ver con la necesidad de que los hombres aseguraran la paternidad, es decir, tener certeza de que esos hijos eran suyos. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque esto permitía transmitir la gerencia, mantener las propiedades dentro del grupo y sobre todo consolidar las estructuras de poder. En este sentido, controlar la sexualidad de las mujeres se vuelve clave para organizar la sociedad. En el caso de las tribus, esto se ve claramente. El intercambio de las mujeres entre grupos no solo evitaba los conflictos, sino también que regulaba la reproducción y garantizaba la descendencia legítima. Así las mujeres pasan a ser parte de un sistema donde su cuerpo y su capacidad de reproducción tiene un valor social, económico y político. Entonces, lo que nos muestra Lerner es que el patriarcado no solo se construye a partir de ideas, sino a partir de prácticas concretas, como el intercambio de mujeres y el control de su reproducción, que fueron fundamentales para asegurar la paternidad, la herencia y sobre todo la propiedad. Y entender esto es clave, porque nos permite ver que el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente un espacio de control y también de poder dentro de la organización social. Finalizando la exposición con respecto al capítulo 2, una hipótesis de trabajo, la autora Gerda Lerner considera seguidamente a Bowling. Insiste que la función de las mujeres era de guardianas del hogar. Llevaban las negociaciones para concertar los matrimonios entre tribus.
Las mujeres alejadas de su propia cultura coexistían entre dos culturas aprendiendo las costumbres de ambas. El conocimiento de ello les permitió tener poder y ser influyentes. Lerner encuentra que las observaciones de Bowling son útiles para la reconstrucción del proceso gradual en que las mujeres iniciaron el establecimiento del intercambio de las mismas mujeres. En el momento en que la caza, la recolección y el cultivo pasan a la agricultura, a los sistemas de parentesco tienden a pasar de la matrilinealidad a la patrilinealidad y surge la propiedad privada. En el caso de Meisselieu, argumenta que la vulnerabilidad biológica de las mujeres en el momento del parto preocupa y su hurto genera constantes guerras entre las tribus, surgiendo una cultura de guerra. Por primera vez se reconoce la capacidad reproductora de las mujeres como un recurso que las tribus y posteriormente asumían su propiedad. Abbey sostiene que en condiciones ecológicamente favorables sería posible mantener un equilibrio demográfico dentro de una tribu sin tener que recurrir a la importación de mujeres. Lerner argumenta que Abbey concluye que durante la revolución agrícola, la explotación del trabajo humano y la explotación sexual de las mujeres quedaron inexorablemente ligados. Lerner declara que la historia de la civilización es la historia de los hombres y las mujeres que hacen frente a las necesidades y dependencias de la naturaleza, hacia la libertad y el dominio parcial sobre ellos. Seguidamente destaca que no hay manera de que podamos aportar pruebas consistentes para referirnos a estas transiciones en la prehistoria, que no sea a través de las inferencias y las comparaciones que ya conocemos. Las consideraciones finales con respecto a la exposición grupal del capítulo 1 y 2 se destaca que las propuestas de investigación de la autora desarrolla la apropiación de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres. Ocurrió antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Se basa en evidencias históricas y distintos estudios de investigación como de diversos autores. El desarrollo de las primeras ideas, símbolos y metáforas a propósito de la relación de géneros patriarcales quedaron incorporadas en la civilización occidental. A modo de cierre, estos capítulos nos permiten comprender que el patriarcado no es un sistema natural ni inevitable, sino una construcción histórica que se ha sostenido a través de distintas formas de organización social, económica y cultural. Gerda Lerner nos invita a cuestionar estas estructuras y a reconocer que al haber sido construidas también pueden ser transformadas. Este análisis resulta fundamental para reflexionar sobre las desigualdades de género en la actualidad y los desafíos que aún persisten frente a la violencia contra las mujeres.